Bueno, como dije anteriormente en la breve introducción que hicimos, nosotros en este programa, hace algunos programas atrás, habíamos estudiado quién es Dios. Muchas religiones dicen que Dios es uno, pero a la vez es tres, que son tres, pero que conforman uno. Nosotros en la Biblia encontramos y fundamentamos con muchos textos que Dios es uno, que hay un solo Dios verdadero, y que así lo dijo Jesús. En Juan 17:3, le voy a pedir que me puedan acompañar con sus Biblias, como cada viernes, que puedan seguir los textos en las Biblias. Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces Jesús mismo declaró que hay un solo Dios verdadero, que es el Padre. Y en este texto hay otra cosa para resaltar muy importante. La vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Antes quisiera hacer una aclaración, porque a veces las religiones nos hacen repetir cosas, y cuando nos hacen pensar y nos mueven un poco el piso de lo que creíamos, es complicado. Nosotros en el idioma español utilizamos la palabra Dios para definir dos cosas diferentes. Y en realidad la palabra Dios, así como la usamos, no existe ni en el idioma hebreo ni en el idioma griego. Nosotros usamos la palabra Dios para definir a alguien que es de naturaleza divina. Y también usamos la palabra Dios para definir un puesto jerárquico. Y acá es donde las palabras se prestan para confusión. Nosotros, dijo Pablo en 1 Corintios 8:6, no tenemos más de un Dios, el Padre. ¿A qué se está refiriendo? Porque la mayoría del mundo cristiano, o sea, si uno acepta el mote de cristiano, acepta que Jesús es divino. Como dice la Biblia en Hebreos, es la imagen misma de su sustancia y el resplandor de su gloria. Es el único ser en el universo que comparte la naturaleza del Padre. Yo tengo naturaleza humana, es carne y hueso, entonces mis hijos son carne y hueso. Ustedes que me están escuchando son carne y hueso, compartimos una naturaleza, la naturaleza humana. Dios es espíritu y tiene un hijo, Jesús, que hasta que él se encarnó en un cuerpo humano, era la misma sustancia del Padre, espíritu. Entonces hay dos seres en el universo que tienen naturaleza divina. Pero solamente el Padre es Dios por jerarquía. Nosotros en otro tema, hace menos tiempo, creo que hace 2 viernes atrás, si no me equivoco, estudiamos sobre la jerarquía en el cielo y también demostramos con la Biblia que Dios el Padre es el soberano del universo y que hasta el mismo Hijo, Jesucristo, se sujeta al Padre. Entonces, cuando nosotros decimos que hay un solo Dios verdadero, no estamos diciendo que Jesús no es divino. Estamos diciendo que hay un ser, que es Dios el Padre, que es el gobernador absoluto, máximo en jerarquía, que tiene un hijo y que ese hijo es tan divino como el Padre porque comparte su sustancia. Quería aclarar eso para que en el intercambio de expresiones por ahí alguien le dé para pensar mal, va a decir: uy, Roberto, están diciendo que Jesús no es Dios, que Jesús no es divino, que es un ser creado. Yo nunca dije eso, ¿sí? Hemos demostrado con la Biblia
que hay una jerarquía del Padre por sobre el Hijo, pero que comparten la misma sustancia divina. Ahora vamos a continuar con la pista que nos dio el mismo Jesús. Él nos dijo: la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Entonces nosotros vamos a tener que hacer dos estudios. Uno para conocer más al único Dios verdadero y otro para conocer a Jesucristo. Hoy vamos a estudiar las características del único Dios verdadero, Dios el Padre. Algunas características, porque podemos tener decenas de estudios sobre Dios y nunca vamos a terminar de entenderlo, de conocerlo. Pero de esto depende nuestra salvación, de saber a qué Dios adoramos. Vamos a buscar en nuestras Biblias Primera de Juan 14:12. Primera de Juan 14:12. Es la carta de Juan, no el Evangelio, es la carta de Juan. Dice: a Dios nadie le vio jamás. Yo, según lo que entiendo, obviamente está hablando en el contexto de los seres mortales, porque hay otro texto de la Biblia que dice que los ángeles ven el rostro de Dios. Entonces, el contexto que yo entiendo de este texto es que está hablando de seres mortales. Que Dios no se puede manifestar a un ser pecador porque lo destruiría. La gloria de Dios destruiría a cualquier persona que esté delante de Él no siendo pura y santa. Por eso es que habita en lo invisible. Y vamos a corroborar esto que acabo de decir en el siguiente texto. Vamos a buscar Primera de Timoteo 1:17. Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este versículo es muy interesante porque vemos varias características. La primera, Rey de siglos. Es el Rey supremo, el soberano, como ya lo estudiamos antes. Dice inmortal, o sea, Dios no puede morir. Y ahí vamos a hacer un asterisco porque es lo próximo que vamos a hablar. Dice invisible, es lo que acabamos de ver antes, ¿no? Ninguno vio a Dios jamás. Ningún ser en pecado vio a Dios jamás. Y dice: al solo sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios el Padre es el único ser que merece la honra, la gloria y la alabanza por sí mismo. Recordemos que en Hebreos 1, capítulo 1, versículo 9, encontramos que el Padre ordena a los seres creados que adoremos a Cristo. Entonces nosotros adoramos a Cristo por mandato de Dios el Padre. Y obviamente por amor y agradecimiento a todo lo que hizo por nosotros. Pero es una iniciativa de Dios el Padre. Dios el Padre le cede la gloria, la honra y la alabanza también a su Hijo. Así como le cede, vamos a dar un adelanto del próximo tema, le cede el nombre, el territorio para gobernar, le dio tener vida en sí mismo, le cede su misma sustancia, su propio nombre, como dije antes, le cedió el privilegio de crear los mundos. Pero eso es tema para nuestro próximo programa. Ahora vamos a buscar Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 14 a 16.
Primera de Timoteo 6, 14 al 16, dice así: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso Rey de reyes y Señor de señores, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Tremendo versículo que nos define aún más quién es Dios el Padre. El bienaventurado y solo poderoso. Este versículo me hace acordar a 1 Corintios 8:6, cuando Pablo dice: nosotros no tenemos más de un Dios el Padre, de quien proceden todas las cosas. Y sigue diciendo: y un Señor Jesucristo, por medio del cual proceden todas las cosas. Entonces, cuando la Biblia dice el solo poderoso, es porque absolutamente todo poder procede del Padre por medio de Cristo. Pero es del Padre. Es propio de Dios el Padre. Toda la existencia es propia de Dios el Padre. Y también dice, Rey de reyes, Señor de señores, afirmando aún más el tema de la jerarquía. Después dice que habita en luz inaccesible, ya lo habíamos visto, a quien ninguno de los hombres ha visto. Pero vamos a detenernos en la frase que está en el medio, que dice: quien solo tiene inmortalidad. Y en el versículo anterior de Timoteo habíamos también leído inmortal, y le habíamos hecho un asterisco. Y acá vamos a conversar un poco. Vamos a tratar de deducir lo que los textos nos quieren decir. Yo les hago una pregunta. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo para que pueda morir por nosotros. Seguramente alguno de los que está escuchando es padre, yo soy padre, y yo me pregunté, si Dios amaba tanto al mundo, ¿por qué entregó a su Hijo en vez de entregarse Él mismo? Yo como padre no entregaría nunca a mi hijo. Si yo tengo que morir, voy yo. A ningún padre se le ocurriría mandar al muere a su hijo en vez de ir él. Y esto un poco me perturbó. Y yo les pido que se hagan esa pregunta. ¿Por qué no vino Dios a morir? Y tuvo que enviar a su Hijo. Y seguramente estarán pensando que la respuesta correcta está en los dos versículos anteriores que leímos. Dios, el Padre, es inmortal. Él solo tiene inmortalidad. Por eso es que no podría haber venido a morir. Dios no puede morir. La sustancia de Dios no puede morir. Yo imagino por medio segundo que si Dios el Padre desapareciera, cosa que es imposible, desaparece la existencia, quedaría la nada misma, porque todo procede de Dios. Todo lo que sostiene el universo procede del Padre, por medio de Cristo, pero del Padre. Entonces Dios no podía morir. ¿Y quién es el único ser igual a Dios, con la misma sustancia de Dios, que podía venir a morir a este mundo? Su Hijo Jesucristo. Él podía morir. Obviamente en medio está el misterio de la piedad. ¿Cómo es que el Hijo de Dios pudo encarnarse en un ser humano? Eso va a ser motivo de estudio por toda la eternidad. Pero acá la Biblia nos está dando
un ítem muy importante. En Juan 5:26, el Evangelio de Juan 5:26, nos dice: así como el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado a su Hijo tener vida en sí mismo. Dios el Padre engendró en los días de la eternidad a su Hijo Jesús. Le dio tener vida en sí mismo. O sea, era un pedazo de Él, así como el hombre es creado a imagen de Dios. Y de un pedazo nuestro nosotros engendramos un hijo. Dios de una parte suya engendró un hijo. Y le dio tener vida en sí mismo. Se la dio. Se la dio. El único inmortal es Dios el Padre. Ahora Dios el Padre le cedió su propia vida a Cristo. Y hay más. Nosotros, por medio de Cristo, vamos a llegar a ser, o ya somos, participantes de la naturaleza divina. Pero eso es condicional, ¿no es cierto?, a nuestra decisión de salvación o no. Si nosotros somos salvos y vamos a vivir la eternidad con Dios, vamos a tener un privilegio mayor a todos los seres creados del universo. Vamos a tener la misma vida de Dios el Padre, la misma vida que Dios el Padre le dio a Cristo. Tremendo mensaje, tremenda esperanza, es un regalo que ni los ángeles han recibido, solamente lo va a recibir el ser humano. Qué maravillosa promesa, qué maravillosa esperanza que nos da Dios en su palabra. Imagínense si en tan pocos textos nosotros podemos conocer tanto a Dios el Padre. Imagínense en toda la Biblia todo lo que podemos escarbar para seguir conociendo a Dios, a su amor. Pero eso depende de nosotros, depende de que nos hagamos el tiempo y que primeramente ordenemos nuestras prioridades. ¿Qué es más importante? Si la salvación depende de conocer al único Dios verdadero y a su Hijo, ¿no debería ser lo que más tiempo ocupe en nuestras vidas, en vez de darle lo que nos sobra? Si Dios tuvo tanto amor que envió a su Hijo y nos ofrece salvación, nos ofrece vida eterna, ¿no sería inteligente de nuestra parte aprender a conocerlo más estudiando su palabra? Yo creo que sí, pero eso es una decisión de cada uno de nosotros, que no solamente tiene que ser intelectual, sino que también tiene que haber acciones. Pues yo puedo decir, sí, yo amo a Dios, yo soy cristiano, sí, yo le conozco. Pero conocer a Dios no significa simplemente decir soy cristiano, sí, Dios está en el cielo y punto. Eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios es hacer lo que nosotros estamos haciendo ahora. Desmenuzar textos, leer su palabra, leer la Biblia, ver qué dijeron los escritores, ver qué dijo Jesús del mismo Padre. Por hoy vamos a llegar hasta acá. Creo que es suficiente información para que podamos meditar, para que podamos orar, para que podamos reestudiar. Los invito a ustedes para que también puedan estudiar por su cuenta e ir agregando material adicional a lo que vamos estudiando acá en el programa. Esa es la tarea que tiene cada uno. Y el próximo programa vamos a hacer entonces esta continuación, ¿no es cierto? Que se abre una nueva arista en Juan 17:3. Jesús dijo que la vida eterna consistía en conocer al único Dios verdadero. Hoy vimos un poco de eso.
y a Jesucristo, no uno u otro, los dos. Entonces vamos a estudiar un poco quién es Jesús, las características de Jesús. Para eso van a tener que seguir escuchando el programa cada viernes a las 22:30 de Argentina. Igualmente yo en las publicaciones de Facebook y en la lista de difusión también de WhatsApp agrego varios horarios, lo más que he podido, por lo menos todo lo que es Latinoamérica, así que ahí pueden ver cuál es el horario de su país. Si no, calcular. Ahora acá son las 23:05, empezamos siempre 22:30. Si bien para Argentina es un poco tarde, lo hacemos por amor a los hermanos, por ejemplo de México, que tienen 3 horas menos, entonces ahora serían las 8 de la noche. Una vez más les agradezco por haber estado acompañando, por haber participado, estoy seguro, conmigo, por lo menos en pensamiento, en oración, anotando los nombres para orar, así que se los agradezco. Les mando un abrazo enorme a cada uno de ustedes y nos vamos a despedir con una oración. Cuando finalice la oración ya habrá sido el punto final para un nuevo programa de radio 7M. Oremos. Eterno y misericordioso